En el Palacio Nacional de la Cultura dio inicio la Asamblea Anual de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, PLACA. En la Asamblea, los países de la región promueven iniciativas de lucha frente al cambio climático desde el sector agropecuario. En el inicio de esta reunión anual, Guatemala entregó la presidencia pro tempore de la plataforma. Guatemala es líder desde hace varios años en temas agroclimáticos. Por ejemplo, tuvimos toda la consolidación y el análisis de la información de las mesas agroclimáticas, técnicas agroclimáticas que funcionan en los territorios. Lo más importante es que también estén involucradas las personas que están en los territorios, los agricultores y otras entidades que también deben ser parte de esto. Y lo importante no es solo recabar información, sino también poderla analizar para poder tomar decisiones a nivel político, a nivel territorial y también de los agricultores. Entonces esa es una de las cosas. Se capacitaron a muchísimos técnicos, más de 700 técnicos en la región. Se ingresaron 2 países nuevos a la plataforma, que es Belice y Honduras. Y ahora esperamos también apoyar a Perú para que puedan ingresar los países del área Caribe, sobre todo que es en donde faltan algunos de ellos. Ojalá podamos tener a todos los países de Centroamérica, Sudamérica y también de Caribe durante esta presidencia. De acá en adelante será Perú quien presida este organismo regional. El ministro de Agricultura de ese país indicó los principales retos agroclimáticos en su región. Ha sido un honor acompañar a Guatemala en esta copresidencia. Ahora heredamos la presidencia. Guatemala ha superado en más de 200% las metas que se planificaron hace un año, de modo que nos deja la valla bastante alta. Y el gran reto, a partir de lo avanzado por Guatemala, porque ha construido el primer piso, digamos, es hacer el segundo piso. Y el segundo piso es asumir el liderazgo como plataforma agroclimática en la próxima cumbre mundial que se nos viene este año en Brasil. De modo que los 18 países vamos a estar ahí en la cumbre climática trabajando un tema muy importante para la agricultura, porque muchas veces ha colisionado el tema de conservación con la actividad agropecuaria y eso no tiene por qué ser así, porque la agricultura perfectamente puede ser sostenible con el ambiente. Y hablamos de agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, sistemas agroforestales, conservación del agua, conservación del suelo, todo en un sistema que aporta externalidades positivas al ambiente en lugar de complicarlo, ¿no? La Asamblea Anual de PLACA se realizará en la ciudad de Guatemala del 23 al 25 de julio. Sin duda es importante de verdad que Guatemala sea sede de esta Asamblea Anual para la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de América Latina y el Caribe. Son varios países los que están participando y donde se esperan también que se puedan llegar a proyectos y a conclusiones relevantes para poder ir mejorando todo este campo de la agricultura, irlo asociando incluso con el cambio climático, que es algo muy importante y son parte de los desafíos, Fernando, que Guatemala y el resto de países de Latinoamérica y el Caribe tienen porque estamos enfrentando problemas similares. Mira, realmente cuando uno escucha este tipo de acciones a través de instituciones que normalmente no son muy conocidas, porque PLACA realmente ha sido pues una institución, si mal no recuerdo, se establece y se lanza en la Conferencia de las Naciones Unidas, las famosas COP, que ya lo hemos platicado acá. Las siglas significa Conference of the Parties. Y esta conferencia de las partes donde los países se reúnen para establecer intercambios de información en materia de lo que están haciendo para el cuidado y el respaldo de todo el ambiente que se vive en sus países, el cambio climático en general, pues Guatemala ha sido un país que realmente ha estado muy activo en esta internacional, Plataforma de América Latina y el Caribe para la Acción Climática en Agricultura, es el nombre de PLACA, y básicamente lo que establece son lineamientos y pues establecimiento de objetivos para ayudar a los países miembros a fortalecer todos los mecanismos que internamente manejan para que el esquema del sector agropecuario pueda tener pues de alguna manera ese apoyo y mecanismo legal para el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es lo que busca hoy
la humanidad no incurrir más en esa afección tan grande que es el cambio climático. Muchas personas dicen, sí, pero es que eso ni siquiera nos afecta. La explicación del fenómeno del niño, de la niña, la cantidad increíble que se está teniendo de derrumbes, sin ir tan lejos. Aquí en nuestro país, cuando tú ves esas zonas que realmente se han declarado desérticas porque la deforestación impidió completamente que pudiera existir esa consolidación de suelos, pues vamos, ahí viene el derrumbe y ojalá que eso no lleve consigo pérdidas humanas, pero eso es lo que sucede realmente en países en donde no se establecen lineamientos de aplicación de normas jurídicas, no solo internas, es decir, nacionales, sino también internacionales. Y Placa pues ha tenido incluso desde el año 2024 su presidencia a cargo de Guatemala. Solo eso te dice la importancia que reviste para esta institución internacional la figura de Guatemala desde la perspectiva del trabajo que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. Acá hay que entender que, aunque no nos guste, ¿verdad? Cada una de las reuniones internacionales, estas COP, básicamente lo que hacen es establecer la normativa a seguir por los países miembros para que realmente no se continúe generando más indicadores que afecten el cambio climático que nos está haciendo pedazos a nivel mundial. Y de verdad estamos cada vez más inmiscuidos en cultivos, en cosechas de productos genéticamente alterados. Hoy tú te das cuenta que incluso mucho del sector realmente del agro y todo el esquema pecuario en el país, pues necesita tener a su lado el esquema de la química, que es muy elemental para poder tener pues, los productos que tenemos sobre la mesa todos, no solo las verduras, frutas, los vegetales, la proteína animal, va necesariamente a la par de los lineamientos y las innovaciones en materia de esa química que se utiliza para evitar enfermedades, para evitar que realmente existan descontroles en la inocuidad de los productos que normalmente pues, consumimos los seres humanos. Y por supuesto necesitan que exista definitivamente normativa jurídica por sobre ellos para que no se abuse de estos mecanismos de cosecha y de crianza y naturalmente que esto internacionalmente no vaya a afectar también a Guatemala desde la perspectiva de su participación en este tipo de instituciones públicas internacionales que en materia de derecho internacional público y privado tienen realmente una gran importancia en cómo hoy empresas muy importantes, muy grandes a nivel mundial, pues naturalmente deben seguir lineamientos y esquemas legales que no pueden realmente ignorar porque pues esto haría que el país en donde se esté violentando esta norma pues tenga algún tipo de problemática a nivel de estas instituciones. Guatemala, ¿qué desafíos se enfrenta y cómo este tipo de encuentros también de asambleas puede marcar una diferencia sobre el rumbo a poder seguir, tomar? Sabemos también que se comparten experiencias de otros países sobre qué se está haciendo, sobre distintos desafíos. Entonces, ¿cuál podría ser ese resultado y esa retroalimentación que Guatemala podría ir teniendo en actividades como estas, Fernando? Bueno, lo más importante es que básicamente la materia de Placa tiene que ver con la acción climática y la plataforma que se va generando desde el MAGA como institución que apunta a ser la que genera el liderazgo en cuanto a que nuestro país cumpla con toda la normativa existente, no solo interna, sino a nivel internacional en función que el sector agropecuario, pues obviamente no vaya a incurrir en ningún tipo de violación a la normativa para que los productos, sea cual sea este, ¿verdad? Frutas, verduras, vegetales, lo que tú vayas a utilizar, carne de cualquier tipo, vas a tener esos mecanismos y contactos a nivel internacional para poder movilizar tus productos, pero necesariamente debes cumplir con la normativa que, por ejemplo, si tú lo vas a llevar a México, si lo vas a enviar a Estados Unidos, si lo vas a enviar al bloque centroamericano, al cono sur, que cumplas con esa normativa que al final nos abarca a todos los países en función de lo que se establece con este tipo de instituciones internacionales. Y por sobre todo, que no exista esa violencia sistemática de decisiones internas de los países a convenios y tratados internacionales que hayan sido ratificados por el Estado, en donde tú
pertenezcas, donde tú vivas. Aquí Guatemala, por ejemplo, tiene una diversidad de tratados internacionales, por ejemplo, en materia de protección de especies, ¿verdad? Que es el CITES. Tienes el Convenio de París, al cual Guatemala pues está adherida, y naturalmente se debe cumplir con todos los lineamientos en función de lo que se estipula en materia del clima. Aquí el tema es cómo el cambio climático se evita de alguna manera en función del cumplimiento de la normativa, el cumplimiento de lo que establece la ley, no solo desde la perspectiva de lo interno de tu país, sino que lo que se establezca también con base en el derecho internacional público para poder tener el ingreso a otras latitudes con tus productos y que de esta manera, pues naturalmente esto genere esa macroeconomía estable que tienen países como Guatemala con pues sus aristas hoy negativas como el arancel que tenemos con Estados Unidos. Pero obviamente ese es otro tema. Aquí vamos hablando de cómo el producto, aunque tenga un arancel del 10%, cumple con la normativa para poder entrar a ese mercado que es uno de nuestros principales clientes. Si yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de las berries que se cosechan y se producen en Guatemala, es un producto sumamente solicitado en Estados Unidos. La arveja china, somos uno de los principales satisfactores del mercado estadounidense, si no es que el número uno en materia de la arveja china. Entonces ahí te vas viendo cómo lo que aquí en Guatemala se va produciendo debe cumplir con ciertos estatutos que internacionalmente se nos obligan para que a la hora de la cosecha, a la hora de la utilización de todos los químicos que se necesitan para la producción de los mismos, no afecte y no genere más empuje de este cambio climático que realmente nos tiene como humanidad hoy al borde de un colapso en muchos ámbitos y sectores de donde nos manejamos. Sin duda alguna es importante este tipo de encuentros, entonces aprovechar esas estrategias, esas comunicaciones y sobre todo poder ir entablando esas alianzas, Fernando, porque también este tipo de acercamientos ayudan, ¿no?, a poder ir fortaleciendo ciertos mercados, ciertos lazos también para ir entonces mejorando el tema de producción, el tema de los contactos que se puedan tener. Eso es algo también relevante dentro de este tipo de actividades que obviamente Guatemala tiene que ir pensando en más allá y cómo aprovechar también estos encuentros para poder entonces ampliar incluso cuál sería su mercado y poder entonces buscar estrategias nuevas en cuanto a mejorar nuestra producción. Claro. Y sobre todo entonces también ir pensando en nuevos mercados o fortaleciendo los que ya se tienen, ¿no? Claro, al final este tipo de entes internacionales lo que buscan es fusionar conceptos y acciones que dentro de estos países que son parte de ese marco que conforma pues a los miembros de las instituciones internacionales entiendan que, por ejemplo, la imperante necesidad de la implementación de nuevas tecnologías que vayan fusionando la agricultura, que es necesaria en cualquier país. Si hablamos de Guatemala, la agricultura es elemental, pero cuando tú te vas a países de primer mundo, tú te das cuenta que al final esos países necesitan comprar lo que no pueden producir en sus tierras. Te vas, por ejemplo, a países en donde realmente las temperaturas son muy bajas, pues no van a poder tener acceso a ciertos productos que en estos países tropicales naturalmente sí se dan. Pero con el cumplimiento de la normativa para que esa agricultura fusionada con innovaciones tecnológicas cumplan con normativa nacional e internacional para no afectar el cambio climático, hoy es una tendencia y Placa pues es justamente la que como punta de lanza obliga a sus países miembros a cumplir con esa fusión. Tecnología, agricultura y pues obviamente pelea por un objetivo que realmente es positivo, que es ya no más cambio climático a través de la mala utilización de productos que obviamente puedan afectar esto. Así que bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país. Estarán hasta el 25 de julio para poder tener este intercambio de ideas, de pensamientos y de prácticas, así que nosotros estaremos transmitiéndole, por supuesto, las noticias en nuestras emisiones. De momento debemos finalizar el análisis. Fernando, es un honor para mí siempre compartir contigo este espacio y poder abarcar así los temas que impactan a nuestro país. Feliz noche. Gracias, Andy. Buena noche, buen retorno a tu casa. Y para usted, amigo y amiga televidente, un excelente descanso y mañana, jueves,
Ya se nos está yendo la semana increíblemente, Sí. así que, por favor, que tenga un descanso reparador. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con otras noticias.